quiero saber lo siguiente. ¿Este plan económico o estas medidas económicas van a parar la inflación o no? La respuesta es que no. La verdad es que no, lindo, pero lo hemos visto muchas veces. Papá lo dijo así, muy enojado. Sin anestesia. Pero mira, el problema es... Yo quiero que me mientan, por lo menos. Sí. No, pero yo quiero eliminar la inflación. Pero hay que entender, lo que pasa es que cada vez que hablamos de eliminar la inflación, me saltan y no me dejan terminar las expresiones. Es como que les cuesta muchas veces a la gente tratar de comprender los problemas. La inflación es un fenómeno que significa robar sobre todo a los más pobres. Sí. Y se sabe cómo eliminarla. Hay 190 países en el mundo que no tienen inflación. Argentina está en el podio. Sí. Estamos en el tercer lugar de inflación mundial. Sí. Número 1 está Zimbabue, que es un país que tiene una hiperinflación fenomenal, ha tenido guerras civiles, es un desastre total. Sí. Segundo es un país del socialismo del siglo XXI, que es Venezuela. Sí. Entonces eso genera también una hiperinflación, una inflación pero fenomenal. Nosotros pero Venezuela es más por el aislamiento que la sometieron. No, de ninguna manera. La inflación es exclusivamente un fenómeno monetario que se produce por la decisión del gobierno. No, no es monetario. A ver, no te puedo dejar de hablar. Pero a veces es el año pasado. Pero el problema no es ese. No, pero yo lo que digo, el año pasado la Argentina no emitió y tuvimos 54% de inflación. No es así. Argentina emitió mucho, mirá las cifras, vas a ver que son altas, pero además la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, de demanda y oferta monetario. En diciembre se emitió muchísimo, pero en diciembre hay un aumento temporario de la demanda de dinero. Y por eso la inflación fue de solo el 5%. O sea, enorme inflación hemos tenido, pero una enorme emisión monetaria también. Con lo cual, acá tenemos un problema muy serio. Pero déjame terminar el razonamiento, por favor. Los argentinos saben cómo se elimina la inflación. Nosotros tenemos un promedio de 55% de inflación, o sea que este año que terminó es el promedio de inflación desde 1935. Sin embargo, tuvimos 10 años de inflación cero. Sí. Por lo tanto, sabemos cómo se elimina la inflación. Entonces, la pregunta es por qué cada vez que hablamos de cuál es la solución, saltan inmediatamente y nos dicen, pero eso creó desempleo. Entonces, digamos, ¿por qué la gente cree que tener inflación cero genera desempleo? Pues había un economista que hace muchos años decía eso, en la década del 50, Phillips, y creó una curva que decía que se aumenta, que podés bajar el desempleo aumentando la inflación. Como que un poco de inflación es buena, y ahora se escucha un montón de economistas que dicen eso. Es falso, pero es fácil de demostrar que es falso. Tenés muchísimos países... Pero déjame avanzar un segundo más, porque es importante que la gente entienda el problema. Es falso, porque hay muchísimos países que tienen muy bajita inflación, 1,5% anual, toda Europa, muy bajita inflación, y tienen muy bajito desempleo algunos países y muy alto desempleo otros. Sí. Por lo tanto, la inflación cero no genera desempleo. Por ejemplo, Israel, Estados Unidos, Alemania, tienen un desempleo del 3%, 4%. Plena ocupación tienen. ¿No? Estados Unidos también tiene ocupación plena. Exactamente, porque 3,6% es plena ocupación. De hecho, están preocupados porque es demasiado bajo, ¿no? En Estados Unidos llegás hoy y mañana tenés laburo. Entonces, fíjate algunas falacias. Legal o ilegal, no importa. Fíjate algunas falacias, Chiche, que nos ocurren. La gente dice que si bajás la inflación, aumentás el desempleo. Otra falacia es decir, si aumentás la tecnología, aumentás el desempleo. Los 3 países que te mencioné son países que están en la avanzada del cambio tecnológico, en la frontera del cambio tecnológico. Israel, Alemania, Estados Unidos. En cambio, tenés países con alto desempleo. Por ejemplo, caso de España. ¿Cuál es el problema? Y acá vamos a empezar los problemas, porque ahora voy a plantear las soluciones. Pero no tienen inflación, en España. No tiene inflación, exactamente. No tiene inflación, pero tiene desempleo. Es decir, lo que primero que demostramos es la inflación cero no genera desempleo. Si aceptás eso, cada uno que te diga lo contrario, por favor, frenalo y decirle, no, mirá que Echevarne dice que no. Bueno, decirle, por favor, no es así. Entonces, el segundo tema es la tecnología no genera desempleo, ¿ok? Sí. Porque los países que están en la frontera del avance tecnológico tampoco generan desempleo. ¿Y qué es lo que genera la inflación? La inflación la genera el Banco Central exclusivamente. Pero vos sos de los que odia al Banco Central. No, no es que odio al Banco Central, es una demostración fáctica. Desde 1935 creamos el Banco Central argentino. Los países que no tienen inflación tienen Banco Central. Los países que no tienen inflación tienen un Banco Central. Estados Unidos tiene la Reserva Federal, mirá, Francia tiene Reserva Federal. ¿Sabes lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. En esos países los banqueros centrales son más cautos que en Argentina. El primer punto. Pero ellos saben que ellos son los que manejan la inflación. ¿Más cautos o más patriotas?
Bueno, no lo sé, pero más cautos por lo menos. Es un Pero desafío. lo que se sabe es perfectamente, fíjate que en esos países el límite de inflación que toleran es 2% anual. Sí. Si la inflación es del 2% anual, empieza a ser superior al 2% anual, los banqueros centrales enfrían la economía. ¿Ok? Entonces el límite es 2% anual. Ellos saben que ellos son los que controlan la inflación. Pero es una decisión política, no económica. Es una Enfriar decisión- la economía. No, es una decisión económica. Ellos Pero no saben. es si yo política. te doy No, otra... es una decisión económica y tienen una cosa muy importante es que tienen separado el Banco Llévate, Central si y yo la te- decisión política. si yo te Eso es cambio- muy clave. Si yo te cambio el argumento, ¿me das bola? Si yo te digo que el problema de la inflación en la Argentina es el dólar, No, eso es absurdo. Pero discúlpame, Chille, con todo el respeto, con todo el cariño que le tengo. Pero es absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dólar está siempre en el mismo lugar. O sea, y todos los países Pero tienen cada vez la referencia tenemos al más dólar. lejos. ¿Cómo? cada vez lo tenemos más Nosotros lejos. No, nosotros los políticos argentinos te alejan el dólar porque, por ejemplo, te ponen un impuesto del 30%. Y ese impuesto del 30% para comprar dólares no es que afecta a los más ricos, para nada. Al que más afecta es a los más pobres. Por ejemplo, a los que trabajan en la construcción, los que trabajan el servicio Sí. doméstico, los bolivianos, los paraguayos que viven en Argentina y tienen que mandar plata a sus chicos que por Ahora, ahí ¿me están en permite otro una país. pregunta? Conoces un montón de estos casos. Yo conozco un montón. Pero, Y- ¿me permite sí, una pregunta? Sí, claro. No voy a nombrar qué entidad, pero le aclaro que no es kirchnerista ni peronista ni populista. Ante la pregunta de cómo Estados Unidos estaba tan bien, y es muy rústico lo que voy a decir, nos decían, bueno, Estados Unidos no tiene problema con el dólar porque el dólar lo fabrican ellos. Y me lo dijo un economista que respeto muchísimo. ¿Hasta dónde es cierto? Bueno, que vos lo respetes no quiere decir que sea bueno. No tiene, son dos análisis completamente diferentes. ¿Pero Estados tiene, Unidos- tiene asidero? No. Argentina, el problema es Argentina. No busquemos los problemas afuera. Los problemas No, los tenemos el problema es nosotros. argentino, pero- Es un problema que es el de que decía Silvia. El problema nuestro es cultural. Son las ideas. Lo que pasa es que tenemos ciertas falacias que se repiten permanentemente y no nos detenemos a analizarlas.